Oscar Coagliosi, odontólogo, vicepresidente del colegio. Oscar, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estos días circularon un par de notas donde hablaban de que bajó mucho que la gente dejó de atenderse con los odontólogos y que van cuando hay dolor nada más. Y normalmente las situaciones cuando falta dinero en la casa, uno normalmente deja para último muchas cosas y una de esas no deja de ser la parte de salud y en nuestro caso en particular la parte de odontología. Si bien ha habido cierta estabilidad en el valor de los insumos y que se consiguen los insumos a diferencia de otro tiempo atrás, se siente muchas veces la falta de dinero del asalariado y se siente en los consultorios también. Y el tema de la atención a las obras sociales, ¿cómo está? Porque también el tema IPS siempre era algo por ahí un poco rosado, lo polémico, incluso No la solo gente siempre se IPS, hay enojaba, varias ¿sí? obras sociales que tienen complicaciones. Claro, no diría varias, diría todas. Obras sociales, prepagas, lamentablemente todas vienen muy complicadas, siempre muy atrasados con el valor de los honorarios, pero también muy atrasados con los plazos en los pagos. Entonces se ha hecho una situación muy difícil para el odontólogo poder atender a esos pacientes y muchas veces lo que se llega es un acuerdo que no es lo ideal, pero el odontólogo necesita trabajar y el paciente necesita ser atendido. Y muchas veces en esa situación se busca llegar a un acuerdo, en un punto en común, que es donde lamentablemente, digo lamentablemente porque en todos estos años no se ha resuelto la situación y como siempre decimos, el hilo se corta por los más delgados, por un lado el paciente y por otro lado el prestador de servicio, en este caso el odontólogo, pero pasa en las otras ramas médicas también, y se cobra una diferencia para poder muchas veces llegar a cubrir costos. Es una situación difícil, fea, porque uno en el consultorio cuando sale de la facultad no te enseñan estas situaciones, uno no sabe negociar, muchas veces no es la idea negociar, pero la situación económica de nuestro país siempre nos lleva a estos extremos para poder llevar a cabo nuestra profesión y vivimos de eso, obviamente. Ustedes tienen una cobertura básica que se repite para todas las obras sociales la misma, ¿sí? Ciertas prestaciones que se tienen que dar. No, O se arregla con obra social. hay un plan médico, el plan médico obligatorio, pero a su vez cada obra social o prepaga puede agregar a su nomenclador o sacar a su nomenclador, pero normalmente, como bien entiendo la pregunta, son más o menos lo mismo. Por ahí alguna obra social o prepaga te da una cierta cobertura en un plan para ortodoncia o algo específico. Muchas veces es a eso donde nosotros nos quejamos como profesionales porque la prepaga te vende, mirá, yo te cubro 100% todo. Y después va el paciente y dice que de las prepagas más reconocidas y va al consultorio y el odontólogo dice, no, pero esto no te reconoce. Pero si yo tengo el plan 500 tanto y a nosotros el 500 tanto nos paga lo mismo que el más básico del mismo plan. Claro. Entonces, vamos de vuelta. Siempre estamos, lamentablemente, no se ha encontrado una solución. Si bien nosotros del Colegio de Odontólogos planteamos una lista de honorarios mínimos éticos, nunca nos hemos encontrado ni siquiera cerca con esos valores. Entonces, caemos de vuelta en que el paciente no queremos dejar de atenderlo. ¿Cuánto sale una consulta? Y hoy, Esa consulta que yo te llevo, por de ejemplo. entre 20.000 y 30.000 pesos. ¿Eso te paga la obra social a vos? No. Eso es lo que nosotros sugerimos desde el Colegio de Odontólogos. Y vos tenés desde 6.000 pesos, 10.000 pesos, tener algunas obras sociales que te cobran, que el paciente tiene que pagar un coseguro en el consultorio, pero normalmente estamos todavía muy lejos de esos valores. En la consulta y lamentablemente imagínate en las otras prestaciones. ¿Y qué entra en ese plan médico obligatorio? Por ejemplo, una carie, un arreglo, un tratamiento de conducto, ¿entra o no entra, por ejemplo? Sí, normalmente son las prestaciones más básicas. Más básicas. Eso lo rige la Superintendencia de Salud. Ajá. Y claro, ustedes se rigen por eso. El odontólogo normalmente, acá en Misiones hay una particularidad. Nosotros, el Colegio de Odontólogos es una entidad creada por ley y luego a lo largo de los años se han desarrollado entidades civiles que son las que se encargan de armar estos
convenios con las distintas obras sociales. Ustedes están en el Colegio de Odontólogos, pero además hay una asociación y Tenés, sí, en Misiones tenés una asociación y tenés una federación odontológica que se encuentra en el norte, el centro y el sur de la provincia. ¿Pero todas confluyen ahí en el colegio o no necesariamente? No, somos entidades distintas. Ah, ok. El colegio matricula al 100% de los odontólogos en la provincia. El colegio regula el ejercicio de la profesión. Vos no podés ejercer la profesión sin estar matriculado en el colegio. Y eso es un dato muy importante que siempre recomendamos a los pacientes en fijarse también a la hora del cuidado, o sea, dónde te estás atendiendo, con quién te estás atendiendo, porque lamentablemente está pasando también en nuestra provincia situaciones de ejercicio ilegal de la profesión. Entonces, estamos atentos a esas situaciones. ¿Y el mecánico dental, por ejemplo, qué rol cumple en todo esto? Porque también vemos varios consultorios de mecánico dental, la hacen la salvedad. El mecánico dental es una carrera fundamental para el ejercicio de la odontología. Es un ustedes auxiliar. trabajan con ellos, ¿sí? Exactamente, el auxiliar de la odontología. Hay que tener en cuenta que nosotros en el colegio los registramos, que es diferente a matricularlos. Ellos, o sea, el único que está habilitado para tocar una boca es un odontólogo. Entonces, si vos ves, que vemos todos los días, lamentablemente en las redes también, que te hago prótesis, corona, el mecánico dental no está habilitado ni capacitado para hacer eso. Y muchas veces ni siquiera son mecánicos dentales. Entendemos que muchas veces en las charlas que tenemos el sol sale para todos, pero no. Acá también hay algo muy importante que es la salud de quien se atiende. Porque hay prótesis mal adaptadas que podrían terminar en un tipo de cáncer. Hay muchas infecciones gigantes que se producen porque supuestamente te sacan un diente y te dejan unas raíces adentro. O sea, es algo muy importante para destacar a la sociedad de decirle que el único habilitado y preparado para tocar una boca es el odontólogo. Todo lo demás es ilegal. Muchas veces la gente no desconoce esta situación, lamentablemente, por eso es importante informar. Y es parte también de la prevención. Nosotros estamos haciendo un fuerte trabajo desde el colegio, siempre pedimos colaboración de salud pública y otros entes del Estado para que nos ayuden en esta situación porque, ¿qué pasa? También muchas veces entran en el batacazo los mecánicos para dentistas que trabajan bien, que están en regla, y muchas veces también la queja, listo, pero a nosotros nos controlan, nosotros estamos, y los otros. Entonces, es una situación, es una lucha desigual, pero que hay que darla, no tanto porque uno piensa, es por el bolsillo del odontólogo, no, es por la salud de la población en general. Oscar, ¿y hay conciencia de lo que es la salud bucal en la gente, al menos en Misiones, que es lo que nos toca? Te digo esto porque uno ve, ahora que hay muchos extranjeros acá, muchos colombianos y venezolanos que tienen la dentadura parece perfecta. Y tienen inculcado esto, dicen, ¿no?, que tienen inculcado esto de cuidarse realmente la boca. Lo que pasa es que para bien la odontología ha evolucionado, sobre todo en nuestra provincia o en las localidades por ahí que los centros urbanos se caracterizaban por solamente haber los profesionales ahí y no en el interior. Y de muchos años atrás, por ahí lo que se disponía en un consultorio ante un dolor era sacar un diente. Entonces, sobre todo, muchas veces, hoy que ya atendemos pacientes que de 50 y pico, que vienen de colonias o de lugares del interior y te dicen, lo que pasa es que en mi época no había yo me iba al odontólogo, tenía que hacer 50 kilómetros, tanto, y la única opción que había, también económica, era sacarse el diente. Entonces, también de la mano una cuestión estética, porque priorizamos siempre los de adelante, que son los que se ven, pero también una cuestión funcional en las de atrás. Entonces, lamentablemente encontramos personas de 50, 60 años que están totalmente sin dientes, y la verdad que muchas veces él te dice, sí, tuve un descuido por falta de higiene, por mala higiene, pero también está la otra parte de la mesa, diríamos. Eso se ha cambiado bastante, pero aún seguimos en situaciones que lamentablemente son frecuentes de ver, de niños con muchas caries, y niños ya no solamente 5 o 4, sino ya de 2 años, las famosas caries de biberón que estamos acostumbrados a escuchar. Duerme mi bebé tomando un jugo. No puede dormir, ni tampoco con nada azucarado que le ponen en la leche y demás, y toman
tanto a la noche con la tetina de la mamadera y te llena de azúcar los dientes y te forma caries. Tanto los dientes de leche como los permanentes se forman caries. Y no, es de leche, ya va a caer. Sí, cae a los 6, 7, 8, 9, dependiendo, ¿entendés? Y en ese momento vemos cómo los niños sufren. Pero muchas veces reconozco que también es por falta de conocimiento del papá, de esa mamá. Había programas que iban a las escuelas, me acuerdo, en mi tiempo de alumna de la primaria, allá había, había un programa que te enseñaba a cepillarte los dientes, te regalaban inclusive el cepillo, la pasta dental, como que había más educación presente. Hoy quizás también por el contexto en el que vivimos, no sé si esto se sigue dando, ¿no? Sí, se sigue dando. Lo que pasa que muchas veces lo que está sucediendo o que vemos está sucediendo es que no se le da la importancia a la higiene bucal o a la salud bucal. No se entiende como salud también, ¿no? Exactamente, y es el espacio que le tenemos que dar porque no cumple solamente una función estética, cumple una función para la autoestima. Paciente que tiene algún problema en el diente, lo primero que hace es deja de reírse o tapa la sonrisa, una función para masticatoria, una función deglutoria, el alimento entra por la boca. Entonces, siempre vamos a lo mismo, que la parte de prevención y la parte de información es fundamental. ¿Y qué pasa también con esto? Hay una moda, no sé si moda, que hay gente que va a Encarnación a tratarse, a Brasil, a Foz de Iguazú. Hay una cuestión económica importante que es cierta y algo que viene de mucho tiempo, sobre todo en las zonas limítrofes con Brasil, pero también acá en Encarnación, que también viene de la mano que hay muchas, tengo que ser cuidadoso con las palabras, me dijo el asesor nuestro, hay muchas empresas de no odontólogos que abren cadenas de clínicas donde se busca mano de obra muy barata, por ahí de difícil control y buscan abaratar lo más posible el precio, además de los desfasajes económicos que tenemos y que obviamente es una tentación gigante para bien entendida, porque hay una diferencia económica muchas veces entre los costos y el paciente elige cruzar la frontera para atenderse en esos lados. Muchas veces bien y muchas veces lamentablemente mal, y es ahí donde también el odontólogo de esas ciudades fronterizas buscamos hacer hincapié en la posibilidad de fidelización del paciente, de cuando viene y bueno, se muestra la diferencia en la calidad de los tratamientos, de los productos que se utilizan, la calidad de mano de obra, la preparación. Lamentablemente la odontología es costosa. ¿Cuántos odontólogos tenemos en Misiones? Nosotros en Misiones tenemos 1000 odontólogos. Venimos creciendo. Concentrados más acá en Posadas seguramente, ¿no? Sí, tenemos esa particularidad que prácticamente el 50% de los matriculados lo tenemos en Posadas y después en un 30-40% se reparten en las localidades más, en las ciudades más grandes, más importantes de Misiones, Iguazú, El Dorado, Verá, Alem, y hay lugares que tenemos poquitos o ningún odontólogo trabajando. Bueno, aprovechando que estás acá, Oscar, recordarnos los principales criterios para cuidar la salud bucal. Lavarse 3 veces por día, siempre le decían eso. Viste, esa es una de las cuestiones que quedan y no son así. Lo fundamental es una buena higiene. Que el hilo dental, el buch, el cepillo dental es la clave, junto con una buena técnica dental. O sea, un buen cepillo con una buena técnica dental. ¿Cepillarse cuándo? Después de cada comida. Por ahí tenemos, no, cepillate 2 o 3 veces. No, te cepillás después de cada comida. O sea, te levantás, cepillate, desayunaste, cepillate, almorzaste, cepillaste, merendaste, cepillaste y sobre todo antes de dormir, cepillate los dientes. El mayor secreto en la odontología y lo más barato para todo lo que nos están mirando es cepillarse los dientes y mantener una buena higiene, una dieta equilibrada. No evitemos los excesos de azúcares, evitemos las malas costumbres que tenemos arraigadas. En eso de la noche, por ejemplo, que dice que es fundamental, por ahí la gente se cepilla a la mañana y sí. Pero por una cuestión de aliento, ni siquiera sí, lo piensa. Es complicado hasta compartir el mate así. Sí, tal cual. Sí. Te agradecemos mucho por venir. No, a ustedes por la posibilidad de este granito de arena para inculcar la prevención y también para que la población sepa cómo estamos los odontólogos en Misiones, porque muchas veces
y ojalá fuese así. No, ustedes son ricos, ustedes no, La nosotros juntan con pala. la juntan con pala. Y lamentablemente, a mi pesar, estamos muy lejos de esa situación y cada vez más complicado, sobre todo para el odontólogo que recién empieza, poder vivir bien de su profesión, o sea, Además, poder ejercer su profesión. Oscar, Porque Y los Se me equipos ocurre- son caros. Claro. además, ¿no? carísimo. O sea, el alquiler es caro, mantener un consultorio es caro, comprar los equipamientos y como pasa, la odontología, que no es exenta a lo que pasa en el resto de la salud, se va modernizando muy rápido y para bien tenés que tener la tecnología. Vos querés prestar, en Misiones hay una prestación de servicio excelente, pero porque invertimos en equipamiento, invertimos en láser, o sea, buscamos todo. Es más, ahora meto un chivito que estamos y corto, el colegio está trabajando y hemos tenido reuniones con salud pública, estamos trabajando en otras provincias también, para ver la posibilidad del óxido nitroso en la atención odontológica, que sería una posibilidad sobre todo en esos pacientes que son de difícil tratamiento porque por cuestiones físicas, de salud mental o mira. condiciones, poder hacer La algo discapacidad sería, ¿no? también, o sea, contempla todo, o sea, no te olvides que es fundamental en personas que tienen problemas motrices, pacientes discapacitados, pero también en personas que por ahí para sacarse un diente o la cirugía de un implante, muchas veces Sí, complica el mucho. tratamiento o no se lo tratan por eso, o muchas veces no se sacan un diente o no se hacen un arreglo porque tienen miedo al odontólogo. Entonces esto es una prestación que vendría a solucionar, pero no solo en la parte odontológica, sino también en otras áreas médicas que muchas veces es necesario hacer una intervención en un quirófano. Hemos avanzado tanto y el ruido del tornito no le sacamos, ¿no? ¿Cómo? Oh. El tornito ese, qué El torno, tremendo. claro. ¿no? Es una tortura, pero hay equipamientos que ya vienen con mucho menos ruido, pero son mucho más caros. Está- ¿Y en otra parte del mundo cómo es la atención odontológica? ¿También hay problemas como acá o...? Mira, no hay que irse muy lejos, porque otra parte del mundo no la piensa Europa, Estados Unidos, pero vos tenés Uruguay, tenés Chile, tenés Brasil, sobre todo Brasil que ha tenido estos últimos años un desarrollo en tecnología, pero también en la parte de atención. Esto que estamos hablando del óxido nitroso es algo que ya se usa en Brasil hace más de 20, 30 años. Lamentablemente el sistema de obras sociales, como dije muchas veces, ha fracasado y nos ha arrastrado a todos a que sea más difícil invertir en capacitaciones, pero también en invertir en la parte de equipamiento para el paciente. Entonces, no hay obras sociales, se manejan de otras maneras o hay seguros sociales que funcionan, pero también la odontología es mucho, mucho más caro que lo que es en Argentina, que de por sí ya en teoría es caro. Lo que pasa es que estamos lejos en muchas situaciones, pero no hay que perder la esperanza de que se puede buscar la vuelta porque se puede, de que los pacientes puedan acceder a una odontología y que todo sea más fácil para todos. Gracias. Muchas gracias, Gracias. por A venir. ustedes por su tiempo.